Empezamos de vuelta, ¿ok? Orot HaTeshuvah es es uno de los libros que tienen más amplio espectro de enfoques sobre la Teshuvah que fue escrito hasta esa época. Nunca. Es decir, no pienso que hay otro libro más que enfoca la Teshuvah en tantas variedades y variaciones. Hubo libros anteriores a Orot HaTeshuvah que trataban de la Teshuvah. El más importante es el Hot Teshuvah de Rambam. Hot Teshuvah de Rambam es la base de todos los libros. Pero con todo eso, el enfoque del Rambam es un enfoque más bien particular. No habla de la Teshuvah del pueblo, no habla de Teshuvah, lo que se dice del alma. Las diferentes partes del alma que participan en el proceso de la Teshuvah. Eso el Rambam no lo trata. Teshuvah en general del pueblo de Israel. Y demás, y demás, y demás. Eso el Rambam no lo trae. Tampoco lo trae, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? En Rabbeinu Yonah, en Sha'ar Teshuvah, o Orchot Tzadikim, o menos y menos Jobot HaLevavot. Son libros muy importantes. Y hay partes que hablan de la Teshuvah, pero hablan de Teshuvah con un enfoque muy limitado. No es el enfoque del Rav Kook, el Rav Kook trata de la Teshuvah en todos los distintos campos. Y también en amplia espectro y también en profundidad distinta. Hay gente que tiene un tipo de Teshuvah, otro tipo. No nada más lo que está escrito en nuestros sabios, que son o Teshuvah meirá, o Teshuvah mabat, Teshuvah por miedo, o Teshuvah por amor. En el mismo Teshuvah del amor habla de qué es el amor que yo entiendo, el amor que yo siento, o el amor de mi alma. Eso únicamente el Rav Kook habla. Sí, porque uno puede pensar amor, sentir amor o vivir amor. Y es distinto. Y cada Teshuvah es distinta. No es elevando, es otro tipo. Primero tienen que enfocar de que es otro tipo. Una persona que hace Teshuvah porque su alma entiende de que quiere estar pegada a Dios. Él no entiende por qué, él no siente por qué. La verdad le importa un pepino de la Torah, de Dios y del Espíritu Santo y amén. Y con todo y eso, él de repente siente una especie de luz que, wow, se conmueve. Eso tiene que ver con el alma, no con el pensamiento ni con el sentimiento. Uno de los más destacados enfoques de Rav Kook es el asunto del enfoque de la Teshuvah del pueblo. La Teshuvah del pueblo y lo que tiene que ver la tierra de Israel en todo este asunto. Entonces, en el libro de Teshuvah primero fue escrito por Rav Kook. Primero el Rav Kook era una cosa impresionante la cantidad de escritos que escribía. El problema está, usted viene este papelito, no sé quién lo escribió, y acá se me cayó otro papelito, que tampoco tengo la menor idea quién lo escribió. Y el Rav Kook era más o menos así. Iba por la calle, o estaba hablando con uno y de repente se acuerda de algo, wow. Sacaba la pluma. Después sacaba todo. Ahora en la casa, entonces era todo un lío hacer un libro. Porque recién se acordó de algo de Teshuvah, a los 2 minutos se acordó de algo del Hot Melahim. Después se acordó de algo que tiene que ver con una mujer que se tiene que divorciar y cómo hace la. Después, entonces va y todo es novedoso y todo es con escrituras muy tipo que él la entiende y hace falta romperse la cabeza para entender. Pero aparte, muchos escritos, para que tengan una idea. Todos los libros de Rav Kook, que ya sacaron con más de 30, 40 libros, es más o menos de la mitad de lo que llegó. Era increíble la cantidad de. Más o menos está escrito en hojas de manuscrito de Rav Kook, no hojitas, hojas de manuscrito. Estamos hablando de más o menos 750.000 hojas. Ahora, nosotros, por ejemplo, sacamos en el Mejor Alajá Brurá, que yo dirijo, sacamos lo que escribió el Rav Kook al Agmará. Shalom. Lo escribió el Rav Kook al Agmará. Son más o menos 150.000 páginas. A todo el Talmud Babli. 150.000 páginas. Yo les puedo mostrar centenas y miles de páginas en el cual no hay una talladura. Así, si yo tengo ahora que escribir tengo que copiar esta página, esta paginita de acá,
con 15, 20 renglones, y miro y copio, miro y copio. ¿Hay alguna posibilidad de que no tenga que tachar en la mitad? Seguro que voy a tachar, porque leíste y paso y... Ah, no. Y volvés y pones el dedo acá. No hay. Más si tengo que escribir. Tengo que escribir, ahora me pongo a escribir. Quiero escribir del asunto de el problema socioeconómico de la isla de Trinidad y Tobago en no sé dónde. ¿Ok? Entonces empiezo a escribir. ¿Hay alguna, si no escribo con computadora, que voy borrando en el momento, si escribo con una pluma, empiezo a escribir. ¿Hay alguna posibilidad científica de que no me equivoque en alguna palabra, no quiera arreglar alguna palabra? No existe. No existe. Yo les puedo mostrar decenas de miles de páginas de Rav Kook en el cual él escribió sin tachar. Nada. Es una especie de, como se dice en hebreo, azraman afshit. Es una especie de que va fluyendo de manera del alma. Por ejemplo, uno de los más grandes prólogos que él escribió es el prólogo que escribió al libro de Shira Shirim. Es impresionante, yo lo recomiendo a cada novio que se va a casar que lea eso porque es impresionante. Un día por ahí lo estudiamos juntos. Es una cosa que no se puede creer. No se puede creer la profundidad, la novedosidad, todo. Y hay uno que lo recibió, el manuscrito. ¿Cómo lo recibió? Estaba en una plaza con el Rav Kook, lo encontró en el Rav Kook caminando y de repente, Rabino, ¿usted qué dice del asunto de Shira Shirim? ¿Qué esto lo dice? Y el Rav Kook siempre estaba con una pluma. Siempre tiene una pluma con tinta. Por si se le ocurre algo. No era como ahora, que yo tomo y explico. No, tinta, pluma, todo un drama. ¿No? Siempre estaba con una pluma y una tinta salada. Entonces dice, ¿tienes un papel? Sí. Sacó el papel. Así cuenta la persona que lo recibió de él. Le dio el papel. Se sentó en un banco. Se fue. Ahora el tipo se quedó con eso. Y si lo lees, es impresionante. No creo que exista una posibilidad lógica de que una persona pueda escribir eso sin tachar una vez. Una vez. Algo que fue totalmente novedoso, que nadie lo escribió antes. ¿Entienden? Una palabra. Una coma no está en el lugar. Es increíble. Totalmente increíble. Y así el libro de Orot HaTshuva. El Rav Kook salió en el año 1914 con una especie de misión por el asunto de la yeshivot en Eretz Israel, salió a Europa. El problema está de qué pasó en 1914. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial lo agarró en Suiza. Él estaba en Suiza y de repente mató al duque del no sé dónde, de Sarajevo, no sé qué, se empezó el lío y empezó la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasa? Nació en Lituania. Entonces él tenía que volver en Latvia. Entonces él teóricamente Rusia estaba en contra ¿de quién? Estaba en contra de Turquía. Entonces no podía volver a Turquía, que venía a ser el Imperio Otomano, es el que dominaba la tierra de Israel. Entonces no podía volver. Entonces se quedó varado ahí 4 años. Sin poder volver. Entonces estuvo en Londres 2 años como rabino, estuvo en Suiza 2 años primero. Y estuvo ahí varado. Ahora, en ese varado, el hijo de él estaba en Israel, el Rav Tzvi. Entonces él tomó varios manuscritos sobre el asunto de la Teshuvah, que no los encontró en un cuaderno. Acá un pedazo, acá otro párrafo, y escribió un libro, se llama Orot HaTshuva. El libro de Orot HaTshuva fue, como se dice, codificado por los primeros 3 capítulos por el Rav Kook mismo, y del 4 en adelante al 18 fue el hijo de él. Ahora, el rabino Kook, cuando vio que el hijo iba a sacar ese libro, ni le pidió ver el libro, lo imprimió, y el Rav Kook estudiaba desde Rosh Chodesh, desde hoy hasta Yom Kippur, todos los días, Orot HaTshuva, que lo escribieron él y el hijo lo recopiló. Sí. Apagar el aire, sí señor. Primero, un vasito de ron no vendría nada mal. Te calienta, entonces ya estamos bien. Bueno, seguimos. Ahora, en Orot HaTshuva,
uno de los temas que Rav Kook enfoca, por ejemplo en el capítulo 17, que es el último capítulo, está el asunto de qué tiene que ver la tierra de Israel en el asunto del proceso de la Teshuvah, proceso del retorno a Dios. Entonces uno puede pensar de manera chica y decir, bueno, hay 613 preceptos, uno de los preceptos es vivir en la tierra de Israel. Entonces, si viene gente que quiere vivir en la tierra de Israel, está regresando a Dios en ese precepto chico que es la vivir en la tierra de Israel, que es muy importante. Uno de los 613 preceptos. Muy bien. Es como que si el día de mañana viene algún judío, los judíos del mundo tienen una especie de ¿cómo se dice? De ganas de cumplir con la mitzvah, una de las mitzvahs. Por ejemplo, ¿qué mitzvah usted piensa que la gente un poco no la cumple? No la cumple como tiene que ser. ¿Qué mitzvah? ¿Qué precepto? Por ejemplo, divorciar a las mujeres. Hay mucha gente que sigue casada, no sé por qué. Entonces hay un precepto de divorciar a las mujeres. No, no es un precepto. El precepto es si uno quiere divorciar, que escriba un get. No hay una obligación de divorciar a la mujer. ¿Ok? No es un precepto positivo. Como no es un precepto positivo matar una vaca para comer la carne. Si no quiere comer la carne, usted no mate a la vaca. ¿Ok? No se mata a la vaca por sport. Se mata a la vaca para comer la carne. Si no quiere comer la carne, no mate a la vaca. Lo mismo acá. Un tipo no tiene que divorciar a su esposa. Si la divorcia, tiene que dar un get, una especie de acto de divorcio. Entonces, el asunto es, el Rav Kook vio en el enfoque del fervor que tiene muchísima gente de venir a la tierra de Israel, una especie de proceso, primero lo vio como una especie de proceso divino. ¿Por qué lo veo como un proceso divino? Porque es sabido en los libros de Kabbalah de que cada cosa que pasa en el pueblo de Israel de manera general y abarca a pobres de mediana clase media y ricos, ancianos y jóvenes, Shalom, inteligentes, semi-estúpidos, estúpidos, súper estúpidos, ¿ok? Sabios, ignorantes, ricos y pobres, y demás, y demás, y demás. Si abarca a todo el pueblo de Israel, quiere decir que no es algo optativo, sino es una especie de empuje divino. Cuando se ve una especie de movimiento general que abarca a la mayoría de los niveles del pueblo de Israel, quiere decir que Dios está empujando para ese lado. Porque si no, no pasaba. ¿Ok? Si no, no pasaba. Ahora, ¿qué pasa? Cuando... esto es lo primero que vio con el primer enfoque. Pero él quiso darle una especie de matiz que tiene que ver con el retorno a Dios. Entonces dijo Rav Kook así, de que el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel es parte del proceso de la Teshuvah que tiene que existir. ¿Por qué? Porque él explica en varias partes de que la Teshuvah es una especie de volver a la naturaleza. Una persona de manera natural está apegada a Dios. Siente el apego a Dios. ¿Cuándo empieza a no sentir el apego a Dios? Cuando crece. Cuando crece y está influenciado por ideas distintas, siente una especie de se aleja del apego a Dios. Los rusos, que durante 70, 80 años de gobierno comunista, especialmente los primeros 30, 40 años, eran totalmente antirreligiosos, porque Marx dijo de que la religión es el opio del mundo. Entonces hicieron una especie de programa educacional de olvidar a Dios, de arrancar todo, ¿cómo se dice? Todo sentimiento religioso, no a los judíos, a todos. ¿Okay? Que no exista iglesia ortodoxa, que no exista nada. Hicieron lo que pudieron para educar a miles de millones de personas, toda la gente que nació en la Unión Soviética, de arrancar cualquier sentimiento religioso. Ahora, hay lugares donde intentaron mucho menos. Por ejemplo, en las zonas del sur de Rusia intentaron mucho menos porque la gente es muy arraigada a la creencia divina, tanto sea judío como no judía. Entonces ni intentaron, pero más o menos para decir que hicieron algo, pero no se rompieron la cabeza demasiado. Pero hay lugares donde que sí tuvieron éxito.
El asunto es que llegaron a una conclusión. Hay una especie de estudio de un comunista en el año 1949, 50, que él hizo un estudio en el cual llegó a la conclusión de que educación antirreligiosa no se tiene que dar antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque hasta los 7 años hablar a un niño de que no existe Dios no te entiende. Él cree que Dios existe. Te estás como una especie de chocando contra algo que no vale la pena. No hay posibilidad. Un niño entiende de que hay Dios. ¿Entendido? Entonces no hay... Muy difícil de chocar. Entonces, el asunto dice así. Dice Rav Kook, la teshuvá es volver a la naturaleza. Una persona de manera natural cree en Dios. Ahora, dice Rav Kook, volver a la tierra de Israel también es parte de la naturaleza. Que un pueblo tenga un país. Un pueblo que no tiene país es una cosa totalmente antinatural, no existe. ¿Ok? No existe. No existe una persona que es parte de un pueblo en el cual, ¿cuál es tu país? No tengo. Estoy volando en el aire. No existe, no puede aguantar mucho tiempo. ¿Entendido? Salvo si es perseguido o algo así. O vive de manera comunitaria, pero tampoco es muy difícil. Es decir, por ejemplo, tiene que haber no nada más un país de salida, sino tiene que tener un país de llegada. ¿Entendido? Hay muy pocos pueblos, y no hace falta que sea un país independiente. No. Por ejemplo, los kurdos son kurdos. ¿Tienen independencia? No tienen independencia, tienen autonomía, y recién ahora. Pero siguieron siendo kurdos durante miles de años. Pero, por ejemplo, los gitanos. ¿Cuál es el origen de los gitanos? Ni ellos lo saben. Pero por lo general se dice que es Checoslovaquia, el sur de Checoslovaquia, y demás, y demás, y demás. Ok. ¿Qué cultura gitana conocen? Casi nada. Si no es un pueblo de manera cultural. Tienen sus costumbres, partes buenas, partes malas, pero no tienen cultura gitana. No existe en ningún lado cultura gitana. Tienen un país de salida, una zona de salida, pero no tienen un lugar de llegar. No quieren llegar a ningún lado. No quieren volver a donde nacieron. Hace centenas o 1200, 1500 años. No tienen ningún interés. ¿Entendido? Por eso dice, el pueblo de Israel tiene un pueblo, salió de la tierra de Israel. Primer exilio, segundo exilio, depende. Y tiene que volver a la tierra de Israel. Por eso tiene un lugar de llegar, de vuelta a su tierra. Ahora, para llegar a ese lugar, el llegar a ese lugar es parte del normalismo. Como cualquier pueblo es un pueblo normal cuando tiene sus culturas, su lengua, su lo que sea, y su hábitat, su terreno. Así el pueblo de Israel, cultura había, idioma había, religión había. Nacimos en común en algo, sí. ¿Y qué nos falta? Tierra. Por eso el volver a la tierra de Israel es parte de un proceso de naturalismo, volver a la naturaleza. Entonces dice Rav Kook así, no nada más que el movimiento de volver a Sion, volver a la tierra de Israel, es una especie de movimiento divino, sino que la misión de ese movimiento divino es retornar a Dios. ¿Por qué retornar a Dios? No nada más porque vamos a cumplir un precepto que la verdad en los últimos años estaba un poco despreciado por la gente y no lo cumplía, que es vivir en la tierra de Israel. No nada más uno de los 613 preceptos, no. Es porque eso nos va a volver a ser más naturales, más nosotros, menos influenciados por culturas ajenas, más unidos. Y eso nos va a permitir hacer una especie de creación israelita, como tiene que ser. ¿Entendido? Y vamos a pasar a otra fase. Y esa otra fase es la fase que vamos a llegar a través de volver a la tierra de Israel. ¿Entendido? Ese es lo esencial de todo este asunto. Ahora, y él explica de manera bastante larga, acá no vamos a leerlo de adentro, pero dice de que la misma tierra de Israel provoca a la persona no nada más ser natural, sino descubrir cosas que él mismo no sabía que existían en él. ¿Entendido? Que él no sabía que existían en él.
decir, una persona nació en tal lugar, sus padres, hace 1500 años que viven en la diáspora, al él volver a la tierra de Israel está renovando parte de su alma que durante 1500 años no fue exteriorizada. No fue exteriorizada. Entonces, y eso nos va a permitir hacer una especie de cultura israelita totalmente, es decir, cuanto más cercana a lo que eran en esos tiempos. Es decir, nosotros el versículo dice así: Ashivenu Adonai eleja ben Ashuva, Hadesh Yamenu que queden. Haznos volver, Dios, y vamos a volver a retornar a Dios. Hadesh Yamenu que queden. Renueva nuestros días como en el antepasado. ¿Pero qué significa renueva nuestros días como en el antepasado? ¿Ponerse una túnica y tener cara así tipo de medio profeta? No, porque está interna. No porque tengo miedo de que me internen. Eso no es lo esencial. Hadesh Yamenu que queden, si retornar a nuestra vida como era, es retornar a nuestra vida como era un pueblo normal, que vive en su tierra, que tiene agricultura, que tiene estado, que tiene ejército, que tiene industria, que tiene cultura, que puede hacer intercambios de culturas con ajenos, pero no está sometido de manera cultural a cultura ajena. Se puede captar lo bueno que hay en culturas de alrededor del mundo, pero no está obligado a recibirlas. Es distinto. Se puede preguntar qué tiempo también, ¿Qué significa qué tiempo? porque no todos los tiempos que vivió Israel aquí fue bueno. Y por eso, tienen que ser los mejores tiempos. Nosotros no queremos, no tenemos ningún... La gente tiene una cosa de, wow, mi niñez, cuando era niños, wow, qué lindo que lo pasamos. Entonces la gente por lo general tiene una especie de recuerdos buenos de su niñez. Recuerdos buenos de acá, recuerdos buenos de allá. Yo por lo general en Argentina no me puedo acordar de mi gran adolescencia, porque a los 12 años, 23 de marzo del 76, los militares borraron el gobierno, que era un desastre total. O sea, estábamos contentos de que vinieron los militares, por lo menos, pero pasamos una adolescencia no tan buena, con gente que desaparece al lado tuyo. ¿Okay? Entonces decir que yo me tengo, wow, recuerdo esos días, no. Pero por lo general una persona tiene tendencia de ver más rosa o más positiva su pasado. Nosotros hay que ser conscientes de que el pasado del pueblo de Israel en la tierra de Israel no era gran cosa. Hubo pequeñas épocas en las cuales sí se vivía mejor. Por eso dice Rafa, no hay que pensar ahora en qué época específicamente, no. El solo hecho de vivir en la tierra de Israel trae a una persona naturalidad. Y esa naturalidad lo hace hacer él mismo. Él mismo. Si tú vas al trabajo y estás obligado a estar en tal lugar y vestirte de tal manera, y de hablar de tal manera, de esto y lo otro, y de repente vas de vacaciones por 2 meses, en una isla, solo, vos y el sol, ¿te sentís qué? Que sos vos. Que uno es uno no estás obligado ahora a vestirte de cierta manera, de hablar de cierta manera, de comportarte de cierta manera, de dormir de cierta manera, no, sos vos. Y así es el pueblo de Israel, vuelve a la tierra de Israel para ser el mismo. Aparte que está el asunto con eso vamos a terminar, está el asunto de ver que el volver a la tierra de Israel también está como expiando el pecado de nuestros antepasados que despreciaron la tierra de Israel. Muchos de nuestros antepasados despreciaron la tierra de Israel y no vinieron. Tanto sea en la primera parte del segundo templo, tanto si vamos atrás hasta los espías, y en la época del desierto, que toda la generación fue decretada de pena de muerte, celestial, por eso. Yo de vez en cuando, hay uno de los más lindos paseos en la tierra de Israel, lo que se llama Shvil Israel. Shvil Israel es una especie del camino de Israel, que es desde el límite al Líbano hasta Eilat. Hay 32 pedazos. 32 pedazos se divide. Y pasa por la mayoría de los lugares, y si no pasó a pasar por todos lados, porque es de norte a sur. Pero no es norte a sur derecho. Sí, va, especie de serpiente, vas por la costa, vas por el monte, vas por acá, vas por el desierto. Y conoces muchas partes. Yo lo hago de vez en cuando. Espero estar
sano para poder terminarlo. Ya tengo como 15 tramos que lo hice. 15 tramos que lo hice. Y tú vas y conoces lugares. Está todo planificado. Dónde vas está escrito en el camino. Hay una especie de señal que estás yendo por el camino. No te estás perdiendo, porque si te perdés, te perdés. Entonces, no, pero está bien señalado. Aparte, siempre hay gente que lo hace. O de ida o de vuelta. Siempre encuentras a alguien. Y como sea, siempre soy muy estúpido y hago el camino al revés. Es decir, si hay de subida a bajada, o de bajada a subida, siempre lo planeo y de repente me doy cuenta cuando estoy subiendo de que lo podía hacer al revés. En vez de subir a la montaña, podía bajar la montaña. Pero siempre me doy cuenta después de que empiezo. Cuando se empieza a hacer pesadito, la subidita, ¿no? Y veo toda la gente viniendo del otro lado. Y en este lado, ¿quién es el único estúpido que sube? Yo. Siempre me doy cuenta. Pero ya me pasó varias veces de que estoy en el camino y veo a la gente, ¿pero por qué lo hacen en este camino? Y es más fácil. Simplemente mucho más fácil. Nada más. No importa. Alguna vez voy a aprender. Así es emocionante. Sí, seguro. Pero de repente ve gente que hace paseos en la tierra de ser ancianos. Yo los veo a esas personas ancianas que bajan del ómnibus, del minibús, un club de ancianos, una asociación de ancianos. Ancianos quiere decir 70 años, 75 años. Y van caminando con el palo. No hacen lo que yo hago, seguro. No van a hacer ahora 17 kilómetros por día. No. Pero van caminando, hacen sus kilómetro y medio, van ahí. Yo los veo, la verdad, primero digo la verdad, la vejez está en la cabeza. En serio, la vejez está en la cabeza. Una persona es vieja cuando se decreta que es vieja. No cuando Dios lo decreta, cuando Él lo decreta. Hay gente que es vieja a los 40 años y gente que es joven a los 80 años. De repente mandan una película de una vieja de 90 años bailando la conga. Quiero tapezarla, por Dios. 95 años tiene. ¿Cómo hace para moverse? Y es acá, seguro es acá. Entonces yo veo a esa gente que está 30, 40 ancianos, van caminando, con palito, van caminando. Entonces yo pregunto, ¿qué hacen? Vamos a ver el manantial de no sé dónde. Y la verdad, me emociona. Me emociona porque esta gente está expiando el pecado de los espías. Ahora, en esa caminata, está expiando. Yo no. Porque yo todavía tengo fuerza. Todavía. ¿Bueno? Mi esposa me hizo jurar de que en el próximo año no hago ningún cosa por el asunto de la rodilla que tengo. Yo tengo planeado dentro de 3 semanas me escaparon un día y me voy. Y tengo un lugar, porque vamos a ir a un lugar, entonces ella tiene que estudiar en algún lado. Entonces digo, yo voy con vos y yo me quedo en el cuarto. Ya planeé todo. Tengo un amigo que me espera con el auto porque es un fin del mundo. Hay que tener 2 autos, uno acá, otro allá, porque si no, llegás, terminás y tenés que volver al auto, que es más o menos, yo qué sé, tenés que esperar que alguien te lleve, porque no hay cómo llegar. Es el fin del mundo, en la mitad del desierto. Pero no importa, ya que programé todo, está todo programado. Él se va a estudiar, cuando vuelva, espero llegar vivo. No sé, espero. ¿No? Pero el asunto es ver cómo veo a la gente haciendo eso y digo, wow, ese amor a la tierra de Israel es el amor al volver a la naturaleza. Y es el amor también que uno dice, bueno, esta es mi tierra. Esa es mi tierra, ¿ok? Tenía un amigo que una vez que me dijo, voy a venir por 3 semanas a Israel, ¿qué me aconsejas? Digo, bueno, él quería estudiar o algo así. Digo, bueno, estudias 1 semana mejor, Meir, pero 1 semana, nada más, y 2 semanas paseás. Y bueno, yo pensaba estudiar 3 semanas y 1 hora y media pasear. Digo, no, justo al revés. Porque estudiar, puedes estudiar en cualquier lado. Estudiar, puedes ver mis clases en internet. Pero pasear en la tierra de Israel es únicamente cuando estás con las patas paseando. ¿Ok? Eso es incambiable. Entonces tenés que pasear. Está en una lista. Le hice una lista en 2 semanas. Lo maté, pobre. Le dije, vos, de acá a allá, y de allá, Le dice dónde dormía, todo. Le cerré todo. Dónde dormía, cuándo comía, cuándo se levantaba, dónde hacía tefilá, en cada lugar, en qué fin del mundo. Llegó a las 2 semanas, la cantidad de insultos que yo me recibí, porque no tenía ni teléfono para insultarme en el camino.
Me quería matar. Pero ¿cómo me mataste? Te hice como 15 kilómetros caminando todos los días. Y dice, no importa, así se aprende. Así se ama. Una persona, para amar a una persona tiene que conocerla. Para amar a la tierra de Israel también tiene que conocerla. No puede amar la tierra de Israel de manera ideal. La tierra de Israel. No, pase, camine. Esa es la única opción. ¿Entiendo? Todo. Ok, nos vemos la semana que viene.